ya de un Nicolás Maduro que bueno, que Hay un momento de la vida que cuando se es relativamente joven uno piensa que nunca va a llegar. Y cuando se llega a cierta edad, a uno le empieza a preocupar. Ese momento es la jubilación. Y la jubilación, que debería ser un momento de jubileo, precisamente de ahí viene la palabra, se ha transformado casi en una carga. Pero también el sistema previsional argentino, ¿m? Es una carga para el Estado, como les decía. Yo tengo la suerte, el honor, además, de tener una relación de amistad con uno de los tipos que más sabe de este tema en la Argentina, que fue secretario de Seguridad Social y que es probablemente el abogado previsional más relevante que tenemos. Y si no, pega en el palo, olvídate. Walter Arrigui, Carlos Caramelo te saluda desde Lo Viejo Funciona. Hagámoslo funcionar con jubilaciones, por favor. Hola, Carlos. Gusto escucharte. ¿Qué haces, querido? Qué gusto verte. Bien. Vos no bien. me estás viendo para mejorar la imagen, pero un gran gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. A ver, impactado con estos temas de la reforma, porque me parece que uno no puede dejar de participar en algo tan importante como No, esto. claro, y menos con tu expertise. Entonces, viste, es como que también las sociedades actuales se ha vuelto casi banal decir que el aumento de los costos de los regímenes de previsión alcanza dimensiones alarmantes y que esta es una cuestión apremiante que había que enfrentar, que no se puede tardar, aunque no se entrevean soluciones razonables y duraderas. Pero fíjate, la existencia de un número tan grande de seres humanos en nuestro país, por ejemplo, Sí. no solo en el nuestro, pero digo en el nuestro, que depende tan directa y tan inexorablemente del éxito de las medidas que se adopten, es necesario perseverar en la búsqueda de soluciones viables y duraderas, ¿no? Sea cual fuera el país, generalmente existe una explicación racional de sus dificultades actuales y futuras. En el nuestro, el nuestro no escapa de lo tradicional o de lo que le ocurre incluso a los países más desarrollados. Sí, sí, claro. Es normal, ¿no? Pero Bueno, por eso precisamente es que la seguridad social y las jubilaciones y los viejos, además, tenemos tan mala prensa, ¿no? Hemos sido objeto de crítica por parte de la anterior directora del Fondo Monetario, cuando dijo, hay demasiados viejos en el mundo y salen muy caros, ¿verdad? sí, fíjate que es una cosa maravillosa, ¿no? Que la ciencia permita aumentar la expectativa de vida, ¿no? Pero que resulta ser que es una complicación para el régimen previsional. Esto es un absurdo. Además, te digo otra cosa. Es muy difícil cuando uno analiza en un régimen previsional prever determinadas cuestiones, como Claro. es, qué sé yo, los intereses que va a tener el capital, el valor del dólar, Claro, etc. claro. Pero lo demográfico sí es perfectamente previsible. Uno Sí, sabe cuál es la tendencia. Sabemos que cada vez nacen menos chicos. En la Argentina ya es dramático los últimos 3 años. Y sabemos que los viejos vivimos un poco más. O sea, tampoco confundir, ¿no? Longevidad con envejecimiento. ¿Viste? No, claro. Sí, el otro día leía que España ha llegado a una tasa digamos, de longevidad de 85 años, ¿no? Claro, bueno, nosotros, fíjate, según cito demógrafos, Sí, sí. en la década del 50 había una expectativa de vida a los 55 años de 18. Ahora, a los 65 años, los que cumplimos esa edad, tenemos, ¿no?, una expectativa de vida de 18. Pero en el 2050, los que tengan 72 años van a tener una expectativa de vida de 18. Con lo cual, fíjate, en el régimen previsional la preocupación debería ser cómo financiar 18 años de prestación, Claro. 30 o 40 años de pago de cotizaciones, ¿no es cierto? Sí, claro. Ese debería ser el tema. No discutir la mujer que se jubila después porque trabaja. No, a ver, si la mujer tiene mayor expectativa de vida, claramente debería jubilarse. Esto es muy machista, ¿no? Debería jubilarse con más edad. Bueno, acaban de cancelarnos. Sí, bueno, pero bueno, es parte
de que lo viejo funcione también. Claro. Fíjate, en Europa hay una cosa interesante, perdón que te interrumpa. Sí, no, también. Que es el libro verde, el libro blanco. Cita el libro verde a una convocatoria para ver cómo se modifican ciertas cosas del régimen previsional. Cuando más o menos se ponen de acuerdo, emiten el libro blanco. En Europa ocurrió en 2012 o 2013, allá hace unos años. Pero uno de los puntos en cuanto a discriminación, te diría que el único, si querés después te mando el libro blanco de Europa traducido, el único punto, ¿sabes cuál era? La edad de la mujer. Claro. Había que igualarla con la del hombre, porque si no es discriminatorio. Me pareció correcto. A ver, hace muchísimos años en el Congreso, en el 92, 93, cuando se discutía esta ley, yo era asesor de una diputada, Roxana Latorre, y recuerdo Sí, claro. una... Yo era asesor de un ministro que se llamaba Rodolfo Díaz. Bueno, el Chango. El Chango, claro. Yo le llevo el juicio al Chango. Ah, mira. Fue procurador del Tesoro durante muchos años. 5 años, 4 años. Claro, y además fue antes ministro de Trabajo. Sí. Cuando pidió el beneficio de la ley especial, la respuesta fue: está derogada. El tema es que antes de la derogación, él había reunido los requisitos, simplemente que no pidió la jubilación. Claro. Lo cual para el sistema es bueno, ¿viste? Porque porque tiene derecho y no la cobra. Bueno, fíjate, hoy tiene 82 años y no se jubiló. No. Y el juicio ya lleva como 10. Por supuesto que está ganado desde ya. Sí. Pero bueno, a lo que voy es, o lo que iba, pues yo me olvidé, era otra cosa. Esperá que vuelva. Y esto de ser longevo genera algunos problemas. No, en realidad, a ver, el tema de decir, no cambiemos la edad porque está mal. Te decía que en el año 93 lo discutíamos en el Congreso y una diputada, Irma Roy, sí. ¿no? Pero tan fuerte su reacción. No, pero ¿cómo? ¿Viste? Yo creo que es una etapa superada. Hoy ya no se discute la igualdad en ese aspecto. No, claro, por supuesto que no. Hoy estamos tranquilos con eso. A ver, entiendo de que hablar de por qué aumentan los costos en previsión puede ser algo interesante para todo el mundo. A ver, ¿por qué aumentan? Hay causas que son intrínsecas al sistema y otras que no tienen nada que ver con el sistema. ¿Por qué? Porque las causas que tienen que ver con el sistema son, fíjate, lo que los actuarios tienen un nombre para eso, ¿no? Ajá. Los actuarios dicen cuando el sistema está en régimen. Perdón, entran los WhatsApp y... No, está muy bien, no tengas problema. Cuando estamos en régimen, un sistema previsional, cuando nació en una determinada fecha y cumplió los 30 o 35 años que existe el régimen, ¿no? Acá un paréntesis, un comentario que me gusta. Hay un funcionario, existió un funcionario de OIT, ¿no? que hizo algo muy interesante. Hizo lo que se llama una prima escalonada. Fíjate lo que pasaba. Venían de Europa y recorrían América a principios del siglo pasado para armar regímenes previsionales para cubrir las contingencias tradicionales, ¿no? Invalidez y muerte. ¿Y con qué te encontrabas en esa época? Con que sí, se armaba un sistema, ¿no? Y se calculaba el aporte, la contribución y el aporte a la fecha de cuando estuviera el sistema cumplido o en régimen, o sea, cuando hubieran pasado los 30 años. Entonces, se necesita pagar el 11, el 12, el 13, etc. Apareció este funcionario y te dijo, pero perdón, ¿para qué hacen eso? Si en los 5 primeros años no van a jubilar a todos los que... Claro. Hagamos una prima, o sea, una tasa escalonada. Empecemos con lo que se necesita para pagar los 5 primeros años y sigamos después aumentando para los siguientes 5 y así sucesivamente. Eso se llamó la prima escalonada de Selenca. Brillante. ¿Viste? Ha habido funcionarios en la OIT que han sido inteligentes, que han promovido situaciones que solucionaban problemas, porque había un problema que era clásico y nosotros somos de la misma edad o más o menos, conocemos eso de, usan los fondos previsionales para otra cosa, se licuaron los fondos, etc. Sí. Claro, pues se acumulaba dinero que resultaba prácticamente innecesario. Por otra parte aparece la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda, y después la Segunda, lo que todos sabemos, el Estado de Bienestar, ¿no? Claro. Y ahí, ¿qué pasaba?
Y ahí aparece un sistema de financiamiento de los tantos, ¿no? Que se llamó reparto o de repartición. Claro, o los yanquis le dicen de pay as you go, pago en la medida que voy recaudando, etc. Y entonces, ¿qué se vio? Esto que planteaba Zelenka, no es necesario acumular tantos fondos. Lo que necesito es precisamente lo que debo recaudar en el lapso que me toca pagar estas prestaciones. Y así el reparto, que implica un pacto entre generaciones, funcionó, yo diría, magníficamente bien, ¿no? Fue algo sí, señor. Muy interesante, realmente muy interesante. Ahora bien, hablábamos de las causas intrínsecas y de las extrínsecas. La primera intrínseca te mencioné que se produce un problema o puede aparecer un incremento del costo cuando los actuarios llaman entrar en régimen. Así es. ¿No? Otra es simplemente que ha habido como una relación que cambió entre la cantidad de viejos, ¿no? O personas mayores de la edad jubilatoria y la población económicamente activa. Esa es otra cuestión, ¿no? Sí, me permitís Sí. Nada, entre el material que te agradezco que me acercaste, hay un video del presidente de La Nación Más que saca la cuenta de cuántos trabajadores activos necesitas para cada uno de los jubilados, cuántos hay, los pone a los periodistas que por supuesto babean por hacer las cosas que le dice Milei. Sí, temí en un momento que uno de los periodistas que tiene una calculadora en la mano haciendo las cuentas que Milei le indica se atragantara con la baba, porque es feo eso, viste, en cámara. Y finalmente saca una cuenta horrorosa. Le sobran 0,35% de aportantes, una cosa. Pero habla de una tasa de empleo del 70%, o sea, una tasa de empleo de población económicamente activa del 70%, mientras el tipo produce permanentemente expulsión de trabajadores registrados. Así que es medio loco eso, ¿no? No, a ver, es como te diría, muy básico. Cuando yo tengo un amigo político radical, muy amigo, a quien le tengo un enorme respeto, ¿no? Por su función como político, ¿no? Que es Aníbal Reinaldo, y que fue director del Banco Hipotecario. Sí, claro. Entonces, hace muchísimos años Aníbal me preguntó, estoy hablando de la década del 80, ¿no? Aníbal me preguntaba, ¿cómo es un sistema equilibrado? ¿Cómo se define? Y bueno, lo fácil de definir es, si estoy aportando un 20%, ¿no? Y quiero pagar una prestación del 80, necesito 4 que me paguen el 20 para llegar al 80. O sea, es como casi infantil, te diría, sí. Que le hayan vendido esa idea al presidente. No sé quién lo asesora en estos temas. Bueno, nadie en ningún tema, pero no importa. No, pero es que lo desasesora. Sí, absolutamente. Claro, que lo hacen quedar mal, es una lástima porque es el presidente y... A sus votantes no les importa, además. Claro, se ve que no. Bueno, entonces el tipo hizo este cálculo tan fácil y tan rápido, cuando en realidad, fíjate que lograr ¿qué se busca en un régimen previsional? Rápidamente se dice, no, lo que se busca es la sostenibilidad, ¿no? Había un periodista a quien yo respetaba mucho que se llamaba Lotoviada, que falleció. Marcelo. Porque decía sustentabilidad. Y yo dije, mirá, es una palabra, la usó Macri, creo. Y es una palabra que no me agrada porque sustentable es todo aquello que se le coloca dinero. Si tiene dinero es sustentable. Claro. Entonces, que diga Macri que el sistema es insustentable, me molesta, me agravia en cierto sentido, porque sí me considero un experto en el tema. Y entonces me hago la pregunta de por qué a la previsión social, a la política previsional, al sistema previsional, si querés, es a la única política que se le exige ser sustentable, claro. ¿no? Si te pones a pensar, no hay otro, ¿no? La educación es sustentable, la salud es sustentable. No. A ver, según cómo le pongas dinero, funciona mejor o funciona peor. Esto es así de sencillo. Prefiero la expresión sostenible en el tiempo, sí. ¿no? Financiable. Y entonces acá aparece el famoso equilibrio entre un régimen que es sostenible, sustentable, o como le quiera llamar, financiable en el tiempo, pero por el otro lado, que dé prestaciones que sean suficientes, ¿no?
La pregunta es suficiente, ¿no?, que la jubilación esté hoy el 70% de los jubilados cobrando 330.000 pesos, ¿no?, más un bono adicional que se dio allá por diciembre de no sé qué año, ya varios años. 23. Sí, diciembre del 23, 70.000 pesos. Hoy cobra 400.000 pesos. Claro. A ver, me acuerdo una discusión que vos también recordarás, con Norma Pla. Sí, claro. Bueno, y con Cavallo saliendo del Congreso, que Norma le decía, la jubilación son 150 pesos, Cavallo le responde, pero son $150. Y Norma le decía, pero no alcanza. Claro. Bueno, dice, yo cada entrevista que hago... La cobro $10.000. La cobro de $10.000, ¿te acordás? Sí, bueno, claro. La cuestión, y dice, yo no quiero tanto, yo quiero $450. Bueno, y se formó ahí toda una discusión. Esto te da como una pauta, decís... Mis padres, perdóname, te cierro la anécdota que es muy linda, pero mis padres también son jubilados, dijo, y se acordó de los padres y se emocionó Cavallo. Y se emocionó de verdad. Y Norma decía, no llore, ministro, no llore, pero págueme 450 pesos. Tal cual, exacto, tal cual. Bueno, sí, realmente es una anécdota para tener en cuenta. Sí. Y además, vos fijate, se había eliminado la jubilación por edad avanzada, la ley que Schultes, Walter Schultes, un total. Sí, Walter. Y entonces, claro, entre las decisiones que se tomaron, fue, bueno, reimplantemos la jubilación por edad avanzada. Y ahí le llamó Cavallo a su correspondiente ministro, porque estaban elaborando este proyecto de ley, porque una de las frases que dijo Cavallo, si al jubilado no le alcanza, que se vaya a trabajar. Sí, me acuerdo. Y entonces el ministro de Trabajo que vos mencionaste recién, precisamente, lo llama y le dice, Pingo, mirá, tu ley tiene un artículo que es el 34 que dice que si el jubilado vuelve a trabajar, no puede percibir la jubilación. Claro. Cambiarlo, hacerlo al revés. Listo. Y entonces, con ese proyecto que reimplantaba la jubilación por edad avanzada, ahí se modifica y se dice el jubilado puede trabajar. Y acá mirá qué lindo tema ¿no? Para una reforma, tenerlo en cuenta. ¿Está bien o no está bien que un jubilado trabaje? ¿No? En el 2001, recuerdo, yo estaba en el ministerio en ese momento también, el presidente era de la Rúa, ¿no? Y llama a una funcionaria de jefatura de gabinete y dice, doctor, dice el presidente que hay que elaborar una norma que diga que aquel que tiene un beneficio previsional no puede trabajar en el Estado. Claro. ¿Está seguro? Sí, total y absolutamente. Entonces verifico que un año antes, en el 99, en el Senado se había dictado una norma parecida, no sé si te acordás. Que creo que, la cuestión es que dije, qué mal escrita que está esta norma del Senado, porque no es clara. Además, claro, se cierne a los funcionarios, empleados y funcionarios del Senado. Pero para hacerlo para todo un mercado de trabajo, para todo un país, ¿no? O para todo un Estado. O sea, hay que modificar ¿qué cosa? El Estatuto del Empleado Público. Claro. Y ahí tenés en el artículo 1 una modificación que escribimos allá con una colega, la doctora Elsa Rodríguez Romero, escribimos juntos discutiendo, un decreto que es el 894, famoso decreto 894-2001, que dice algo así como que si sos personal del Estado y percibís una jubilación, tenés 90 días para elegir, ¿no? O seguir cobrando el salario o seguir cobrando la jubilación. Claro. Obviamente, a ver, la decisión no era tan difícil. Si tu salario es, supongamos valores de hoy, 2 millones y tu jubilación es de 400.000 pesos, pues suspendés tu jubilación. Claro. Pero si es al revés, si por ejemplo sos mujer y tenés una pensión de tu marido que era CEO de Coca-Cola y gana la máxima, en esa época era otra, ¿no? Ahora la máxima es 2.400.000. Pero bueno, 2.400.000 contra un salario empleado del Estado, 1.200.000, y bueno, dejás de ser empleado del Estado. Claro. Pero si sos viuda y tenés 34 años y 3 hijos, caramba, y no podés cobrar más la pensión, ni siquiera que tus hijos cumplan la mayoría, ¿viste? Fue muy complejo el tema. Sí. Básicamente uno lo podría resumir así. Cualquier persona, de acuerdo a nuestra Constitución, preámbulo mediante, viene a la Argentina y puede trabajar, ¿no? O sea, trabajar es un derecho indiscutible, inalienable, etc. Ahora bien,
hay que ver cómo se regulan las consecuencias de trabajar cuando sos una persona que tiene un beneficio previsional. Claro. Y acá solo se puede regular de 3 formas. O es totalmente incompatible, como lo planteaba Cavallo en el origen, Sí. o es totalmente compatible, como lo cambió ese proyecto que hizo días después, o en el medio hay una situación que muchas veces, desde 1904 hasta ese año 93, que rigió, que es la compatibilidad limitada, ¿no? Entonces, volvés a trabajar, pero tu jubilación se reduce al mínimo. Claro. Con una consecuencia, si trabajás más de tanto tiempo, en la ley eran 36 meses, podías volver a recalcular tu haber y verificar si te daba más, si te daba menos o si te daba igual, ¿no? Claro. Esto era un método, pero para mí todo tiene que ver con el monto de la prestación, fíjate. Si la prestación es suficiente, el jubilado no tiene por qué trabajar. Claro, ese es el tema. Esa es la cuestión. La idea es que la jubilación es precisamente lo que te cubre cuando aparece una contingencia, que es la vejez. Y en la vejez se supone también que ya nadie contrata tu fuerza de trabajo, ¿no? Pero claro, eso es una presunción legal de las que técnicamente llama jurisdictando, admite prueba en contrario. Y bueno, yo soy una prueba en contrario, porque he pasado esa edad y trabajo más que nunca. Sí, digamos. sí, claro. Claro, no pido la jubilación, pero por otras cuestiones, no porque no pudiera hacerlo. Entonces, podría pedirla. En fin, me voy del tema. No, pero está claro porque además, cuando a vos te dicen, nada, qué sé yo, también te agradezco que me mandaste, nada, este es un tema para charlarlo 3 días en un programa, pero me mandaste el análisis del CIPEC. Yo ya digo CIPEC y me pongo nervioso, porque sé qué tipo de consultora es el CIPEC. Claro, la financia, ese es un poco. Yo la verdad que envidio, porque tener ese financiamiento te da posibilidades de hacer un análisis maravilloso. Sí, también el análisis o la propuesta que se ha hecho es como muy, ¿cómo te diría?, superficial, ¿no? También el fundador del CIPEC está preso, ¿viste? O sea... no sabía. Es que fue intendente de Pilar y está preso por malversación de fondos. Ah, mira. Pero digo, arranca... Pero es la única entidad que propuso algo, ¿viste? Claro, pero arranca diciendo, el sistema previsional argentino es caro, injusto e ineficiente. Punto. Sí. A ver. ¿Y vos coincidís con eso? No, yo puedo coincidir. A ver, es caro. Primero dice es caro, ¿no? Porque la sociedad le dedica el 10% de su PBI a financiar la jubilación, a las pensiones. 25% del gasto público social. Claro, pero ¿sabes qué? ¿Quién dijo que es mucho eso? ¿Por qué? A ver, es una opinión muy, ¿cómo te diría? Subjetiva. ¿Por qué es mucho? A mí no me parece, sobre todo cuando vos ves lo que decíamos antes. Si las prestaciones son o no suficientes. Si vos consultás, yo te diría que todo responde como norma PLA. No me alcanza, no sirve, no me Pero cubre. es así, digo. Vos no te jubilás porque estás trabajando más que nunca y porque seguramente tu jubilación no te alcanzaría. Como Además, yo... Claro, además, fíjate, dice, hay más de 300 regímenes que violan el requisito. Sí, es cierto, hay regímenes diferenciales de gente que realiza tareas insalubres, determinantes de vejez, etcétera, que se jubilan con menos edad. Ahora bien, cuando vos verificás qué es lo que pasa, te doy un ejemplo, capitanes de ultramar, ¿no? Sí. Capitán de ultramar, miembro de la Marina Mercante, puede jubilarse con 53 años de acuerdo a la ley. Ahora bien, vamos al Centro de Capitanes de Ultramar y revisemos la afiliación y los datos. Por suerte yo tengo acceso, pues con gente para la que trabajo con mucho gusto. ¿Y con qué me encuentro? Que si analizo el promedio de edad de los últimos 20 años me da entre 67 y 69. Y acá viene la pregunta, ¿pero por qué se jubilan con esta edad? Muy simple, porque hay gente que cobra 6, 7, 8, 10 millones y con 30 años no llegan ni siquiera a la mínima. Claro. Entonces la gente no se jubila. Lo mismo pasa con nuestros pilotos. Pilotos de las líneas aéreas. Protestaban, recuerdo, pero con mucha vehemencia. ¿Por qué los chilenos con 70 años, 60 o 70 años, aterrizan en E6 y nosotros no podemos? Bueno, se cambió
se cambió la limitación legal para que puedan aterrizar, porque les pasa lo mismo. Son salarios de 8, 10, 12, 14, claro. ¿no? Frente a una jubilación. Mirá este dato, a ver, que me parece importante comentarlo. ¿Puedo tener la jubilación máxima? Hace 15 años que aporto sobre la remuneración máxima imponible. O sea que aporto sobre lo máximo. ¿Voy a tener la jubilación máxima? Y la respuesta es depende. Claro. Y acá viene la pregunta. ¿Depende de qué? De la cantidad de años. Bueno, pero la exigencia es 30. Sí, claro, pero con 30 años, al 1.5% de cada año, usted logra un 45%. Y esto, por más que usted tenga el promedio de los 10 últimos años, 120 meses, como la remuneración máxima, no le da la jubilación máxima de 2.400.000, le da menos. Para tener la jubilación máxima hay que tener aportado 40 años. No sé si me expliqué. No, pero... absolutamente, te explicaste bien. Absolutamente. Bien. Pero volviendo, el sistema es caro. Es caro. Es caro. ¿Por qué es caro? Para mí, a ver, si no las prestaciones no son suficientes, no hablemos de caro. Hay países que dedican no el 10, el 14, el 15, el 13, el 16. ¿Por qué 10 mucho? No sé. La ineficiencia, fíjate, la ineficiencia la define por 3 cuestiones, porque hay muchas excepciones, ¿no? Que permiten que casi 2 millones y pico de personas perciban una jubilación y una pensión, ¿no? Pero perdón, mirá esto que te voy a decir. Mirá, a ver, que me parece muy importante. Además del ANSES, hay que reconocer que este es un país federal y que las provincias y los municipios tienen facultad de crear sus regímenes previsionales para empleados públicos y para los profesionales. No inventó nada. Artículo 125 de la Constitución Nacional reformada en la década del 90, ¿no? Podrán mantener los regímenes previsionales para empleados públicos y profesionales. Muy bien. Cajas provinciales que sobrevivieron a la época Cavallo, que quiso unificar todo en nación. Esto es un tema, ¿no? No, pero quiso. Ahora, como dijo una vez su colega Walter Schulte, quiso, pero usando un término muy campestre, dice, quiso cruzar el río a caballo, pero el caballo se le quedó en la mitad del río. Claro. Porque se transfirieron 11 cajas, pero 13 subsistieron, quedaron siendo administradas por la propia provincia. Y además de las 11, algunas se dieron la facultad de legislar en materia previsional, pero otras no. Las que se dieron la facultad de legislar lo hicieron en un convenio que firmaron con Nación y ratificaron ese convenio por una ley. Ahora mirá qué detalle, Carlos. Es una reforma constitucional, una ley que aprueba la cesión de facultades. Las facultades son originarias e indefinidas de las provincias. Las provincias, exactamente. Las son delegadas. Entonces, delegarle una facultad a la Nación en todas estas 7 provincias que la delegaron, se requiere de una mayoría diferente en el Congreso provincial. Y sin embargo no se respetó esta mayoría diferente, con lo cual uno podría decir con seguridad, estas leyes fueron inconstitucionales. Claro. Porque salieron aprobadas por una mayoría simple, común, cuando sin lugar a dudas, es una reforma provisional. En alguna provincia se hizo un planteo de este tipo y es muy interesante saber. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, claro, Corte del momento político. Naturalmente. La Corte, ¿qué dijo? Convalidó, no es inconstitucional. Ahora bien, estos jueces fueron transferidos de esa provincia, fueron transferidos al ANSES. Si son transferidos al ANSES, son afiliados de la ley 24241. Claro. El vehículo del haber de la ley 24241 es el que se conoce, PBU, PC y PAP. PBU es una cifra fija, la PAP es un 1%, como decíamos antes, igual que la PC, y entonces se encontraron que cobraban como, digamos, en el régimen general, y ahí vino una debacle. Claro. Una negociación que la inició un queridísimo y respetado camarista, Bernabé Chirino, peleando por su provincia natal, y bueno, a partir de ahí la Nación negoció para que los jueces, en función del concepto que los jueces son jueces de la Nación, todos los provinciales y no nacionales,
obtuvieran la inclusión y la afiliación en la ley especial, Claro. 18, ¿viste? Que tiene un régimen ahora modificado. Sí, sí. Pero también fíjate que, mirá qué tema, que estamos hablando de un tema que realmente tiene aristas y cosas que son interesantes de mencionar. Los otros días una periodista que debes conocer del diario Nación, Silvia Stan, Sí, sí. ¿no? Hace un artículo y básicamente cita a 4 o 5 personas, no digo cuáles porque no los recuerdo, pero uno era un investigador del CONICET y docente universitario, que afirma que el régimen del monotributo es un régimen tremendamente subsidiado. Y entonces yo, viste, cuando leo esto y veo el autor de esta afirmación, le mando un WhatsApp a Silvia. Ajá. Estimada Silvia, fíjese, usted cita a este señor y este señor se va a jubilar por la ley 26508, que es la ley de docentes universitarios. Claro. Este señor va a cobrar el 82%, pero además CONICET. O sea que aporta a otra ley especial, 22929, que también no paga el 82, paga el 85%, y va a sumar esto. O sea, este señor habla de que el monotributo está tremendamente subsidiado. La pregunta es, ¿y qué pasa con el régimen docente universitario? Claro. ¿Qué pasa con el régimen de investigador científico y técnico? Bueno, uno podría decir, mirá la diferencia, uno podría decir, son leyes especiales votadas por el Congreso Nacional en razón de que se trata de carreras, ¿no? La del juez es una carrera, la del docente es una carrera, la del investigador es una carrera. ¿Y qué le importa a la nación? La investigación científica y técnica o la docencia universitaria. Uno puede decir esto, pero no deja de ser necesario hacer el análisis de con el 2% que paga por exceso un docente universitario alcanza a financiar el régimen, ¿no? Por ahí, si uno analiza a los jueces con la reforma, un juez paga el 18%. 18% te iba a decir, claro. Te iba a decir. Y fíjate esto, El juez paga el 18%. un mes de aporte de un camarista nacional es equivalente a 5 años y 10 meses del aporte mínimo de monotributo, Claro. ¿no? O sea, pero ambos tienen una inseguridad grande. ¿Por qué? En realidad el monotributo no tiene inseguridad, sabe que se va a jubilar con la mínima, pero el juez que aporta esta cifra no sabe qué va a pasar, porque tantas veces se dejaron sin efecto los regímenes especiales, Claro. que aporta una barbaridad, pero después no sabe si va a cobrar más o no, porque se va a dejar sin efecto el régimen o no. Sí, Caspi. Que va a ser como el del embajador, ¿viste? Que se derogó. Sí. En fin, ¿por qué te digo todo esto? Porque tenemos la ANSES, tenemos las cajas provinciales, tenemos 13, tenemos 22 cajas municipales y tenemos 79 cajas de profesionales. O sea, el panorama de nuestro país, desde el punto de vista de previsión, el Sistema Nacional de Previsión, si lo pudiéramos llamar así, es muy complejo. Sí, Además tiene evidentemente. no puede una reforma nacional no tener en cuenta que la realidad es esa, no puede, no debe, Claro. ¿no? Sí, la macana es que estos chicos tienden a simplificar todo, digamos, ¿no? Tienen una mirada sobre la posibilidad de simplificar compleja. Y, a ver, yo diría que no sé, no quiero decir que han hecho una cosa ladina, ¿no es cierto? Pero no suena bien. No. No sé, a ver, me parece que viste que hablaban de la ventana de Overton, así, ¿no? De Overton. De Overton, eso. La ventana de Overton, que es la oportunidad para meter un tema. Exacto, Sí. ¿no te parece que me sonó así? Es eso. No Lo sé. trabajan todo el tiempo. Che, Walter, se me acaba el programa, pero primero, comprometete conmigo, pero sobre todo con la audiencia, a seguir charlando. Yo no te digo todos los días ni cada 10 días, pero sigamos con esto, porque este es un tema central, es un tema muy interesante y bueno, me parece que mejor que vos no lo va a hacer nadie. Gracias. ¿Sabes por qué es importante? Por lo que dijiste al inicio. A ver, prever. ¿Te acordás de Aristóteles que decía hombre, animal, racional con 5 notas, ¿no? En su obra política. Sí. Hombre político, ¿no? Me acuerdo de una discusión, y la hago corta, en la facultad que decíamos, ¿y si está preso es hombre o no? ¿Mantiene su esencia o no? Claro. Entonces sí, perdió su libertad, perdió los derechos políticos, sigue siendo hombre, mujer, claro. etc. No discutamos esto de hombre y mujer.
por suerte. Ahora bien, yo creo que hay otra cosa, y con todo respeto de Aristóteles, que es la necesidad de prever. Claro, Yo estoy pensando que corto con vos y me quiero tomar un café y que después quiero ir al gimnasio y que después claro. empiezo a aprender. Y esa previsión individual, cuando vivís en sociedad, no cabe duda que se requiere la previsión social. Es esencial a las sociedades tener esto. Por eso es tan interesante y tan importante. Creo que lo bueno del CIPEC es que es la única propuesta escrita formal, con lo cual uno puede arrimar aclaraciones y cosas como ocurrió cuando apareció la ley 24241. Carlos, ¿te acordás? Sí, sí. Que terminó siendo la tercera ley la que se aprobó, porque Claro, hubo dos proyectos alternativos. Yo participé de la discusión porque nunca me gustó el régimen de capitalización, no Sí, cabía sí. duda que era inviable. Y bueno, con ese proyecto alternativo se logró por lo menos simplificar un poco todas las malas cosas que tiene el sistema de capitalización, ¿no? Y bueno, terminó derogándose, por suerte, cuando yo era secretario de Seguridad Social. Con ese sistema alternativo se logró que, siendo Walter Schultes secretario de Seguridad Social y yo trabajando en ese ministerio, yo me quedé en el reparto y nunca pasé una FJP. Bueno, Querido amigo, te mando un beso muy grande, un cariño, te agradezco infinitamente esta charla, infinitamente, y vuelvo a decir, con el público presente te comprometo que sigamos charlando en un tiempo, cuando tengas ganas, un espacio, ¿sí? ¿Te parece? estoy en posición, Dale, cuando gustes. dale, te Abrazo. agradezco mucho, un abrazo grande. A ver, déjame leer los mensajes que me llegaron. ¿Tenemos más mensajes? Bueno, a ver, Alberto